un gusto poder estar aquí con ustedes. Bueno, estamos cerrando, esta es la última enseñanza que vamos a recibir. Y hoy quiero tocar un tema que usted va a ver en el Evangelio de Mateo. Al final del capítulo 4, dice la Escritura que el Señor comienza a hablar a multitudes. Pero antes de desarrollar el tema, quisiera recordarle que Jesús comenzó predicando, ese fue el principio de su ministerio, y antes de comenzar a predicar, en el principio de su ministerio Jesús comienza en una región que yo creo que pocos decidiríamos comenzar. Él comienza en Galilea, comienza cumpliendo una profecía que aparece en el libro de Isaías, en el capítulo 9, donde dice que iba a predicar en Zabulón y en Neftalí, en esa región. Era la tierra que se les heredó a ellos, y dice que era una tierra asentada en tinieblas, en oscuridad, en sombra de muerte. Hoy nosotros vivimos un tiempo así, un tiempo de tinieblas espirituales, de oscuridad espirituales y de sombra de muerte. Se puede ver todo lo que se está viviendo, las cosas que se están haciendo. La gente ya camina de manera inmoral en la calle, con libertad, ya no es escondido. Las redes sociales han abierto cloacas literales para jalar, para atraer y estoy hablando desde hombres, mujeres, hasta nuestros niños. Todo abierto, sin ninguna restricción. Y Jesús comienza predicando en esa zona. Ahora la pregunta es, ¿por qué esa zona estaba así si era la tierra que Dios le había dado a su pueblo? Usted puede ver en la historia que después de que Salomón muere, su hijo Roboam sucede el lugar, él hereda el reino, se queda como rey, pero fue un hombre egoísta, un hombre que no amaba a Dios y además escuchaba consejos malos, escuchaba consejos equivocados. Nosotros tenemos que tener cuidado. No todo el que se acerca ni todo el que dice Señor, Señor. Tenemos que tener discernimiento porque esos consejos lo llevaron a que el reino se le dividiera. Él tenía el reino y se componía de 12 tribus y se le divide. Y él se queda solamente con 2 tribus, que era la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. En realidad, fíjese que eran 13 tribus. Porque cuando sale el pueblo de Israel, en ese momento se anexan los hijos de José. Sale José y entran 2 de sus hijos. Pero se siguen contando 12 porque la tribu de Leví no se contaba. Ellos estaban alrededor del tabernáculo y no tenían heredad. Entonces, cuando el reino se separa, se queda la tribu de Judá, la tribu de Benjamín y una parte de la tribu de Leví, por eso había levitas con ellos. Y otra parte se va a los otros reinos, y ahí se conoce lo que es el reino del sur, que eran los 10 que se fueron, no, al revés. El reino del norte fueron los que se fueron, y Judá y Benjamín eran el reino del sur. Ahora, ¿qué pasa? Los 2 reinos, los 2 eran igual de perversos. Usted puede leer el Antiguo Testamento y eran terribles. De hecho, Dios habla fuertemente a una hermana que era terrible y la otra era peor. Los 2 fueron castigados por su pecado. Los 2 fueron llevados cautivos. Pero ese reino del norte fue sitiado por un rey de Asiria, fueron sacados de la tierra que Dios les había dado y fueron esparcidos. La intención era desaparecerlos, los regaron. Pero usted puede leer en el segundo libro de Reyes, creo que es. Sí, es Reyes. En el capítulo 17 usted puede ver la historia, cómo ese rey saca al pueblo de Dios de ahí y él mete gente de su reino, pero Dios envía leones ahí,
fieras que los despedazaban. Y entonces el rey regresa aparte de los que estaban ahí para que supuestamente guiaran a los que estaban, a los extranjeros a conocer a Dios, pero la cosa se puso peor. Dice la Biblia que nosotros, dice que se conviertan ellos a ti y no tú a ellos, y ellos se volvieron peores. ¿Qué sucede entonces? Que ese reino terminó en una mezcla. De ahí vienen los samaritanos. Los judíos a ellos eran tan legalistas y los veían como animales. Decían, son reino de leones para que se los coman, y hablaban feo de ellos. Unos legalistas completamente y los otros tirados a una mezcla en el pecado. Pues ahí es donde empieza Jesús a predicar, en ese lugar. Jesús no comenzó predicando en Jerusalén, en el templo. Jesús no comenzó predicando ahí con los sacerdotes, no. Él comienza predicando en esa zona de obscuridad. Y esa parte es importante porque vemos que la esperanza de Dios es para la gente aún que está más perdida, como lo estábamos quizás usted y yo. Y dice en Mateo capítulo 4, verso 23, que cuando Jesús comienza su ministerio, recorrió toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos. Antes de iniciar, Jesús llamó a discípulos. Los primeros discípulos de Jesús, que fue Pedro, su hermano Juan y Jacobo, eran galileos. Eran de lo peorcito, como usted y como yo. Eso dice la Biblia, que el Señor escogió lo vil, lo necio del mundo, lo despreciado. Y aquí estamos usted y yo. O sea, si usted se siente muy, usted es muy. Y necesita a Cristo. Pero tenemos que reconocer que somos lo que somos por Él. Y que hemos venido y somos receptores de su gracia, de su bondad. Y ahí comienza Jesús predicando. Y note usted que dice que predicaba en la sinagoga de ellos. Esa parte está interesante porque bien podía haber dicho Mateo, predicó en la sinagoga, fue al templo, fue a la iglesia, pero dice, no, pero era la de ellos, que no era la del Señor. ¿Por qué? Porque habían hecho mezclas, porque ellos habían diluido la palabra, porque no se predicaba lo que se tenía que predicar. Es cierto que en las sinagogas se predicaba la ley, pero usted puede ver cómo en el siguiente capítulo Jesús les tiene que decir, sí, ¿oíste que fue dicho esto? Pero yo os digo, o sea, empieza a explicar, porque todo eso lo habían diluido. Sí, ¿oíste que fue dicho no adulterarás? Sí, pero también si ver pornografía es pecado y estás contra Dios. Sí, pero si también ves a una mujer que no y la codicias, es pecado. Y comienza el Señor a explicar profundamente. Y dice, sí, oíste que dijo no matarás, pero pues no le hablas al hermano. No te puedes ni siquiera sentar junto de él, cuando lo ves, hasta le hace. Oíste que fue dicho, y comienza el Señor a traer luz a esa oscuridad, a la sinagoga de ellos. Entendemos entonces que ellos eran una iglesia solamente religiosa, una iglesia donde la profundidad del Señor no se predicaba, precisamente por esas mezclas que ellos habían tenido, porque habían adoptado prácticas y costumbres de los extranjeros. Y sí, llegaban a la sinagoga y guardaban el día de reposo y estaban en las fiestas, pero cuando salían a vivir la vida loca. Muchos cristianos son así, muchos cristianos vienen aquí, Señor, y cuando salen es el otro Señor. Entrando se ponen el traje de oveja y saliendo el traje del otro. Y el Señor viene a predicar al corazón de ellos, a la sinagoga de ellos. Ahí comenzó el Señor. Note usted que no escoge los grandes lugares, sino escoge, y cuando nos habla a esa parte oscura de nuestra vida para traer luz, para traer
iluminación, porque la adoración de ellos era incorrecta. El apóstol Pablo dice, quiero que los hombres levanten manos en todo lugar, dice, santas, sin contienda. Y ellos iban a la sinagoga y levantaban sus manos y luego tenían problemas con el otro, le pegaban a la esposa, adulteraban, bla, 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 y dice, no, así no es. Por eso el Señor entra a la sinagoga de ellos predicando y dice que predicaba el reino, el evangelio del reino de Dios. Es un evangelio verdadero, para que ellos entendieran que no podían vivir de esa manera. Por eso esa región estaba en obscuridad. Por eso hay muchos cristianos que viven en obscuridad por vivir así. Muchas iglesias están así. Hay muchas iglesias donde usted ve y camina y hay un estruendo. ¡Wow! Y la música y el humo. Pero solo es eso, solo es humo. Pero el Señor no está, es la sinagoga de ellos. Porque hay emoción, la gente se emociona y llora y cuando sale vuelve a pecar. Entonces no es Cristo tocando su vida, transformando su vida. Solo es algo religioso. Solo es algo que emociona. Las emociones solamente tocan lo almático. La gente llora, la gente se cae, pero no es transformada porque solo Cristo llega a lo más profundo. Dice que su palabra entra hasta el alma, hasta partir los huesos. Entra hasta lo más profundo y nos muestra lo que somos para cambiarnos, para ser de Él. Jesús hablaba, dice la Escritura, que con autoridad. Es increíble que en ese tiempo se predicaba sin autoridad. Dice Mateo capítulo 7, todo esto es continuación de lo que estamos viendo. Dice, cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba, fíjese, de su doctrina. Y dice, ¿no era la misma pues? ¿No era lo mismo lo que iban a escuchar? Pero ellos se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los que les enseñaban en su sinagoga. Jesús nos enseña hoy que tenemos que ser diferentes, que la oscuridad debe quedar fuera, que nuestras enseñanzas tienen que tener el énfasis de Cristo, del evangelio del reino, y el evangelio es poder. El evangelio también nos muestra que Él vino a dar su vida por nosotros, que usted y yo éramos viles pecadores y que para la salvación lo único que pusimos fue pecado, para que Cristo, con su sangre preciosa, la sangre del unigénito Hijo de Dios, la lavara y nos diera una vida transformada. Jesús criticó directamente a esos líderes que no tenían autoridad. Les decía hipócritas. Es más, a sus discípulos les decía, mira, cuando vayas escucha lo que dicen de la Biblia, pero no hagas lo que ellos hacen. ¡Qué terrible! Pero eran casi diciéndoles, pero espérate, porque viene lo verdadero. Venía la iglesia nueva, la cual usted y yo hoy podemos disfrutar, la cual usted y yo podemos caminar en ella y somos parte de ella. Es una bendición y debemos de atesorarla. Debemos de disfrutarla. Porque el mundo y sus deseos pasan. Y el camino que hay allá afuera es ancho y espacioso, pero su fin es de perdición. Y solo Cristo salva. Ahora, fíjese, qué lamentable que Jesús llegue a la iglesia de ellos. Y esto habla de que Jesús no estaba ahí. No era ahí la iglesia de él. En Apocalipsis capítulo 3, verso 20, dice que la iglesia de la Odisea estaba en esa condición. Y le dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Este verso muchas veces se usa para evangelizar, como cuando estás llamando, pero no, aquí le está hablando a una de sus iglesias. Le está hablando a una iglesia de él que lo han sacado, que trágicamente él está a la puerta, que adentro hay un bullicio y hay un mover y la gente está llorando y hay humo y hay un estruendo y hay luces y está el gran grupo y está todo, pero Jesús está allá afuera.
Y Jesús está llamando. Y dice, ábreme, porque es una decisión. Ahora, ¿Jesús está en todo lugar, sí o no? Sí, porque es omnipresente. Pero lo que quiere es que Él abran su vida, su corazón a Él, que la predicación, el énfasis sea a Él, porque solo Él cambia, solo Él transforma, solo Él salva, solo Él restaura. Y la gloria solamente es para Él. Lamentablemente no es así en todas las iglesias y muchas han sacado a Jesús y ahora tienen al otro Jesús. Han quitado la Biblia y ponen otro libro. El libro del pastor, del apóstol, el que escribió los 8 pasos para fallar, para estrellarse, pero la gente se emociona, sus vivencias, sus ocurrencias. Pero dice la Escritura, el Señor está a la puerta y llama. En el verso 17 de Apocalipsis 3, Jesús le dice a la Odisea, tú dices, soy rico. Mira el escenario que tengo, mira el gran auditorio, mira los músicos, mira mis instrumentos, mira mis actividades. Porque he crecido, dice, porque tú eres rico y me he enriquecido y ninguna cosa tengo necesidad. Es como si la iglesia le dijera al Señor, no tenemos necesidad de ti, tenemos todo. Y le dice, ¿y no sabes que eres un desventurado? Eres una iglesia desventurada. Eres una iglesia miserable, pobre, ciega y desnuda. A causa de que me has sacado. Y a esas iglesias llegó Jesús en Galilea, que era su pueblo, donde se predicaba supuestamente su palabra, la ley de Él. Pero habían sacado a Jesús. No todas las iglesias, o no en todas las iglesias está Jesús. Jesús mismo en el Sermón de la Montaña dice, no todo el que me dice Señor, Señor, va a entrar en el reino de los cielos. Muchos me van a decir, no hombre, es que yo hacía milagros y mi auditorio era ese. Y el Señor dice, nunca los conocí, porque nunca me dejaron entrar. Nunca estuvieron con un corazón abierto para recibirme. Y no estamos diciendo que tener estabilidad financiera sea mala, la iglesia debe tenerla. No estamos diciendo que tener buenos instrumentos o un buen auditorio sea malo. Lo que estoy diciendo es que ese no debe ser el énfasis, eso lo da el Señor. Y cuando viene, dice que la bendición de Dios no avergüenza, ni añade tristeza, va a traer salvación, restauración, familias fuertes, jóvenes, con su vida entregada a Él. No estamos diciendo que eso sea malo, pero muchas iglesias hoy se han convertido más en clubs, en organizaciones que se dedican a tener a los drogadictos, aquello, pero sin Cristo. Porque muchas de esas cosas las hacen con fines de lucro, con fines de obtener ganancia para ellos. Y como saben cómo hacer las cosas, pues no necesitan a Jesús, lo sacan. Pero Jesús llega a su iglesia y les comienza a predicar. Nosotros tenemos que tener cuidado de eso. Fíjese lo que escribe el apóstol Pablo en su segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, verso 5. Le dice, van a tener apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. A esas iglesias no faltes. No, dice, a esas iglesias evítalas. Con esas iglesias o con ellos ten mucho cuidado. ¿Por qué? Porque Jesús es excluido. Jesús ya no es necesario. Jesús ya no es el centro, ahora es el apóstol. El que tiene el gran talento y la gente va a ver, ay, al cantante que tanto lo toca. Sí, ¿qué le va a tocar? Usted a veces está adulterando. Pero Cristo cuando nos toca nos cambia, nos transforma, nos sana.
La predicación correcta siempre debe hablar, como Jesús dijo, arrepentidos, para caminar con Él. Como les dijo a los discípulos, síganme, y ellos no dijeron, sí, pero voy a llevar toda mi bolsa de pecados. No, dice, dejaron sus redes y le siguieron. Ese es el mensaje. O sea, no puedes ser cristiano y seguir viviendo como vivías, seguir caminando como vivías. El mensaje tiene que ser eso, de arrepentimiento, de santidad, de comunión con Él, de cambiar, de dejar de ser como éramos, de dejar de el que golpeaba a su esposa, amarla, el que adulteraba, cambiar. El apóstol Pablo dice, en otro tiempo fui así, fui incluso un asesino, pero por gracia, por la bondad de Dios, por la misericordia que Él tuvo hacia mí, ahora incluso soy un siervo de Él. Y es un privilegio que así como éramos, el Señor nos permite incluso servirle. Y servir todo lo que podamos hacer, hermanos, barrer es un gran privilegio. ¿Cuánta gente anhela barrer la casa del gobernador? Que solo va a estar 6 años en lo que termina de robar. Pero Dios nos permite limpiar su casa, que es eterna, y servirle con un honor alto. Iglesias que sacan a Jesús cuando dejan de predicar y se enfocan en el humanismo. Iglesias que sacan a Jesús cuando permiten que los que están en las plataformas estén pecando. Y a ese lugar llega Jesús. A ese lugar llega Él. Iglesias que no buscan la dirección de Él. Pero nosotros le pedimos al Señor que sea su Espíritu Santo quien gobierne, quien nos guía, quien nos dirige. Y que su palabra, dice la Escritura, que ella es lámpara, ella es un martillo, ella es dulce también como la miel, que nos va a guiar en ese mundo oscuro. Y la iglesia debe ser la iglesia de Él. ¿Cuántas iglesias hoy solo se enfocan en la prosperidad y llevan a la gente diciendo, no, si vienes a Cristo vas a ser rico? ¿Y qué decía Jesús? Mire, en Lucas capítulo 9, verso 59, Jesús dijo, las zorras tienen guarida y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. En Juan capítulo 16, verso 36 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, porque Él es príncipe de paz y nos viene a inundar de su paz. En el mundo va a haber preocupaciones, en el mundo va a haber adversidades, en el mundo va a haber enfermedad, en el mundo va a haber problemas, pero en Él tenemos paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, depositad nuestra confianza en Él, que es todopoderoso, que es quien nos sostiene, que es la roca, que es nuestro escondedero, que es nuestro refugio, que es nuestro Padre, y podemos decirle, Abba, Padre, que se compadece de todo lo que nosotros podamos sentir. Si usted tiene dolor, dice la Escritura que Él es varón experimentado en quebranto, en dolores. Molido fue por nuestras rebeliones, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga somos nosotros curados. Gracias, Señor. Gracias, bendito Dios. Gracias, gracias. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Sin embargo, iglesias que han sacado a Jesús, le presentan a Jesús el simi, solo cuando tiene el problema. Y hasta así como botarga, y le dicen, ya rápido, porque tengo que seguir pecando. Al que le frotan y tiene que 1, 2, 3 y lo declaro. Cuando el Señor pide de nosotros paciencia, el salmista dijo, pacientemente esperé a Jehová y Él oyó. Y me hizo sacar de un pozo terrible de la desesperación y puso mis pies en la roca firme que es Él. Y estando en la roca, Él termina el sermón de la montaña, dice, si estamos en la roca, aunque vengan fuertes vientos, tormentas, nuestra vida, nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestros hijos seguirán de pie, porque Él nos sostiene. Su amor y su gracia está con nosotros. Ahora, regresando a Mateo, Jesús está llamando, literalmente está tocando en las sinagogas de ellos
y les está diciendo que le abran. Dice el verso 23, y recorrió Jesús toda Galilea, o sea, entendemos que es para todos, y no importa en la condición que estaban, no importa si estaban en sombra de muerte, en oscuridad, en tinieblas, los recorre y les enseña en las sinagogas de ellos, predicando el reino, el evangelio del reino. Y en eso debemos de centrarnos nosotros, en el evangelio del reino. Predicar que Cristo un día vio nuestra necesidad, vio nuestra miseria, la miseria de la humanidad, y dejó su trono de gloria. Dejó su reino y se hizo hombre, vulnerable, para un día ir a la cruz y morir por usted y por mí, y cargar sobre él nuestro pecado, y darnos vida, darnos una nueva vida en él, donde las cosas viejas queden atrás y todas sean hechas nuevas en Cristo Jesús. Por eso dice la Escritura que a esa tierra que habitaba en sombra de muerte, luz resplandeció, la luz de Cristo resplandeció, alumbró, porque cuando la luz viene, la oscuridad se va. No se revela, no, cuando usted enciende la luz, hay claridad y usted ve hacia dónde camina. Si usted apaga todo esto y nos empezamos a mover, nos vamos a caer inclusive. Caminaremos mal, chocaremos, nos lastimaremos, nos vamos a ofender. Pero cuando la luz viene, ahora vemos hacia dónde caminamos. Vemos hacia dónde va nuestra vida. Y luz resplandeció en ese lugar. Dice la Escritura que Jesús vino predicando el evangelio del reino. La palabra evangelio, usted la conoce, es la palabra evangelión, que básicamente quiere decir buen mensaje. La raíz de la palabra quiere decir anunciar las buenas nuevas, pero también evangelizar. Jesús predicaba que el reino de los cielos se había acercado. Y está diciendo, no hay manera, ninguna manera de que el hombre en sus fuerzas se acerque al reino. El reino se acercó a nosotros. Nadie puede decir, no, es que yo busqué a Jesús. No. Él nos buscó a nosotros. Dice en Isaías 53 que todos a una nos desviamos como ovejas. Y parece tierno como ovejas, pero usted sabe que las ovejas son torpes, que las ovejas son casi ciegas, que las ovejas no pueden mantenerse ellas solas, que si una oveja va caminando y se encuentra con algo que le estorba, ahí se queda, como si se hubiera trabado y hay que resetearla. Por eso el pastor tiene su vara con el gancho, con su cayado, dice, y lo jala y lo guía. A la oveja le da algo que se llama el mal del túnel. Se atora en algo y siente como si estuviera en un túnel y no sabe hacia dónde ir, cuando lo único que tiene que hacer es desviarse. Como lo que le sucede al hombre cuando hay algún problema y dice, es que no sé qué hacer. Y pide consejería y le dice, pues solo deja eso, es por acá. Pero no puede caminar. Todos a una nos habíamos desviado. Y el reino de los cielos, en su bondad, en su misericordia, y viendo nuestra necesidad, se acercó. El reino de los cielos bajó. Hubo quienes en sus fuerzas quisieron llegar, como en Génesis encontramos cuando hacen la torre de Babel. Nimrod, ¿sabe usted qué Nimrod quiere decir? Oponente o enemigo. Y jala un montón de gente y dicen, hagámonos una ciudad y hagámonos un nombre cuya cúspide llegue al cielo. En nuestras fuerzas vamos a poder. Saquemos a Dios de aquí. Y lo único que lograron fue confusión. Confusión. El hombre cuando intenta en sus fuerzas, la iglesia cuando saca a Dios, lo único que hay es confusión. No sabe hacia dónde va. No lo sabe.
Pero Jesús comienza a predicar y vea lo que dice en Mateo. Estamos leyendo Mateo en el verso 17. Comenzó a predicar el evangelio diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es que yo vengo y es que yo quiero servir. Arrepentíos. Arrepentíos es: cambia tu vida. Deja de hacer lo que estás haciendo. El Señor te ama, el Señor ya dio su vida por ti. Tienes que dejar de hacer lo que estás haciendo. Es que yo no puedo. No, el Señor ya te perdonó. El Señor ya murió por ti, derramó su sangre por ti. Pero ahora tú tienes que dejar de hacer lo que estás haciendo. En Efesios 4 hay una gran lista donde dice que lo que éramos antes debemos dejar de hacerlo. El que robaba debe de dejar de robar. El que mataba debe dejar de matar. El que adulteraba, el que hacía esto, aquello. Arrepentíos, porque ahora la luz ha venido. La luz de Cristo ha venido a nosotros. Ahora, todo esto usted sabe que viene desde el huerto del Edén. En Romanos capítulo 5, verso 12, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, dice: cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que toda la muerte se extendió a todos por culpa de Adán. No, porque todos pecamos. O sea, la gente dice: no, es que Adán, no. Aquí dice que vino la muerte porque todos pecamos, porque éramos responsables. El mismo Romanos capítulo 6, verso 16 dice: ¿no se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Y aquí hay que hacer otra pregunta: ¿qué quiere obedecer usted? Es decisión de cada quien. Dice: cada persona, por su voluntad, se convierte en esclavo de aquello que decide obedecer. Y dice: uno puede ser esclavo del pecado, hay libertad. Como dice el pastor Chuy, cada quien su religión, lo cual lleva a la muerte. Ahí está, puede ir contento a morir. O puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Es una decisión. Verso 17: antes ustedes eran esclavos del pecado. Todos éramos esclavos del pecado. Pero gracias a Dios, ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que les hemos dado. Les decía yo cómo Nimrod, en sus fuerzas, él decía: yo no necesito a Dios. Dice la Biblia en Génesis 10:18 que fue poderoso en la tierra. Era bien capaz. No, yo puedo, yo. ¿Ha escuchado usted que alguien dice: no, yo cuando quiera lo dejo? Y no puede. Sigue con un grillete y una cadena atado al pecado. Dice: y fue vigoroso cazador delante de Jehová. El verso 9 dice: delante de Jehová no quiere decir que se los traía él, sino que se oponía y le decía: mira, yo era un cazador de hombres, yo los mato. ¿Y qué hacemos cuando pecamos? Matamos. El esposo que peca está matando a su familia, que adultera está matando a su familia, está matando a su matrimonio, está dañando a sus hijos, el ministerio, si Dios le ha dado algo. Y él en sus fuerzas dice que comenzó en el Génesis 10:10, comenzó a edificar su reino. O sea, él no quería el reino de Dios. Dice: no, vamos a hacer nuestro propio reino. ¿Y ha escuchado usted eso, que cada quien reina para sí mismo? Cada quien tiene su propio reino. Fíjese lo que dice el verso 11, que la tierra tenía las mismas palabras. ¿Sabe usted qué son las mismas palabras del mundo? El mundo sigue queriendo edificar igual, construir de la misma manera. Y dice en el verso 13 que lo hicieron cociendo ladrillo en lugar de piedra. ¿Sabe usted que el ladrillo se fabrica, pero la roca no?
La gente comienza a hacer obras, a hacer esto y hacerlo para tener su reino, pero la roca solo es Cristo y ya está. Pero es más fácil hacer obras, porque la gente puede decir, hago esto, voy a la iglesia, hago lo otro, pero sigo pecando. Y no edificaban sobre la roca, porque la roca es la que sostiene. Y de esa manera, dice el verso 4, que quisieron llegar a la cúspide. Pero el Señor viene y les trae confusión, destruye lo que están haciendo. Y vemos entonces que la humanidad tenía la necesidad de que el reino de Dios bajara. Y vino por medio de nuestro Señor Jesús. Piense usted el amor tan grande. Por eso Juan dice, mirad cuál amor tan grande. Mirad el amor que ha tenido por nosotros. Porque estando Dios en su reino, ¿qué necesidad tenía de venir a sufrir? A ser vituperado, a ser rechazado, a ser perseguido. Dice el escritor de Hebreos, junto con el capítulo 22 de Salmos, que su cuerpo fue partido. Dice que se derretía como cera y podía contar sus huesos, pero por ese cuerpo así, abrió un camino nuevo para usted y para mí, para que podamos acercarnos con confianza al trono de Dios. Al trono de Dios. Y la humanidad tenía la necesidad y sigue teniendo la necesidad, los que habitan en sombra de muerte, de que luz resplandezca sus vidas y que el reino de los cielos se acerque. Pero mucha gente, como le decían a Jesús en Juan capítulo 8, es religiosa. Y dice que cuando él habla con los escribas, con los judíos, dice, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. No, si yo voy a esta tal iglesia ahí y ve el tamaño que tiene, ve si no está Dios ahí. Además hago esto y aquello y he donado y he hecho lo otro y uy, soy re bueno también para pecar. Y Jesús les dijo, si fueres hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. ¿Qué hizo Abraham? ¿Cuál fue la obra de Abraham? Salir de Ur de los Caldeos y caminar en fe con Jesús. Por eso es el padre de la fe, creyendo. No sabía a dónde iba, sin saber dónde iba. Esa es la obra de Jesús, de Abraham. Otra obra es que cuando le pidió lo que más amaba, le habló y le dijo, Abraham, quiero que sacrifiques a tu hijo, al que amas, a Isaac, para que no te equivoques, porque has puesto tu corazón ahí, a donde yo te voy a decir. Y ahí fue, en obediencia. Dice que al otro día, muy temprano, preparó el animal para ello. O sea, no dijo, ay, como que esto no es de Dios. Dejar de pecar como que no es de Dios. Como que dejar de hacer esto, cancelo las palabras. No, él obedeció. Obedeció. Y él les dice, si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Y mucha gente cuando se les predica, dice, otra vez. Yo creo que ya le fueron a decir. Cómo molesta esto. Pero si fuéramos hijos de Abraham, las obras de Abraham haríamos. Salir de Ur, donde había idolatría, donde se sacrificaban las familias, donde había pecado, donde había inmundicia. Y caminar en fe con el Señor. Y les dice en el verso 41, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Esto está fuertísimo. Entonces ellos le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios, porque decían que Jesús era producto de fornicación, porque su madre había concebido sin haberse casado todavía. Y ellos decían, no, nosotros no somos producto de fornicación. Yo soy el gran apóstol. Yo esto, si yo tengo estos dones y estos talentos y aquello y lo otro. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías,
pero porque, dice, porque yo de Dios he salido y he venido, o sea, el reino ha venido, no es cualquier reino, es el reino de Dios. Pues yo he venido de mí mismo a sacrificarme, a entregar mi vida por ustedes. Perdón, porque no he venido de mí mismo, sino del que me envió, es lo que dice en Juan 3:16, de tal manera nos amó que entregó a su Hijo. Y cuando dice, ciertamente, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías. En Juan capítulo 4, verso 15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y mucha gente canta, no, yo te amo, pero no guarda sus mandamientos, sigue pecando, sigue haciendo lo que hacía, sigue sacando a Dios de su vida. ¿Por qué? Juan capítulo 8, verso 43 dice, porque no entendéis mi lenguaje, porque no podéis escuchar mi palabra. Este mismo verso en la Biblia, en la Nueva Traducción Viviente dice, porque no me pueden entender lo que les digo. Y es porque no toleran siquiera oírme. Es porque muchos están escuchando la predicación, pero se desconectan porque otra vez lo mismo y no quieren oír que Jesús está tocando y está llamando y está anunciando el reino de Dios. Que la luz está resplandeciendo. Pero muchos cierran los ojos porque la luz les lastima. La luz les molesta. Pero es la única que nos lleva a la verdad. Fíjese, regresando al capítulo, en el verso 44 de ahí mismo, les dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Ahora alguien dirá, no, pues yo creo que con esto yo estoy bien, porque yo no soy homicida. Sí, pero mucha gente se está matando a sí mismo con la manera en que vive. Mucha gente está matando sus matrimonios, sus hijos, la iglesia, el ministerio. ¿Cuántos predicadores desde los púlpitos están matando a toda la gente con todo lo que están llenando que no es el evangelio verdadero? Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Todo lo que él trae es mentira, engaño. ¿Ha escuchado usted la fábula esa del flautista? Empieza a tocar y van todos. Muchos cristianos así van, como el ratón ahí atrás del enemigo. La melodía suena bien, pero los va a matar. La melodía suena agradable y hasta tiene tumbado, ¿no? Pero los va a matar. Los lleva a la muerte, porque no hay verdad en él. Y cuando habla, dice, cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y además es padre de mentira. Padre de mentira. ¿Qué debemos hacer entonces nosotros? ¿O qué ya hicimos nosotros? ¿Se acuerda usted que cuando el apóstol Pablo y Silas son encarcelados en Filipo, son azotados injustamente y son llevados a una celda, a una mazmorra, y son matados con cadenas y grilletes? Y dice que estaban hasta lo más profundo, pero ellos ahí estaban predicando el reino de Dios. Ahí en este lugar oscuro, hacia todos los reos, hacia todos ellos estaban predicando. Dice que cuando estaban cantando y orando, vino un gran terremoto que sacudió los cimientos de la cárcel. Y esto es interesante porque eran rocas, eran literalmente cavernas. Los sacudió de tal manera que las puertas de las cárceles se abrieron y los grilletes se cayeron. Y eso es lo que hace el evangelio. No importa qué tan cruenta sea la cárcel de una persona, no importa qué tan grande sea la cadena, no importa qué tan fuerte sea, el evangelio es poder. Por eso el apóstol Pablo decía, no me avergüenzo del evangelio, porque es el dunamis, es la dinamita de Dios para ser salvo, para todo aquel que cree, al judío, al griego, al que está en la cárcel, en esto, en aquello. Es poder de Dios para salvar. Y cuando eso sucede, se abren las cárceles, las puertas de la cárcel, y dice que el carcelero al ver esto se iba a matar,
Porque por ley, si se le iba un preso, y él iba a pagar con la vida. Pero el apóstol Pablo le dice, no, espérate, aquí estamos todos. Y entonces, en el verso 30 del capítulo 16 de Hechos, dice que el carcelero, sacándolos, les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Fíjese qué interesante. Él es el que supuestamente está libre, le está pidiendo a los que estaban encarcelados la libertad. Les está pidiendo la receta para ser libres en Cristo Jesús. Y ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y esa es la garantía que tenemos. Gracias, Señor, gracias. La palabra creer es tener fe principalmente en Cristo. No es esa fe de, yo creo, no, es depositar nuestra fe en Cristo. Y depositar nuestra fe en Cristo implica creer a sus palabras, creer en su obra, amarlo y amar sus mandamientos, y cambiar y ser transformado. Esta era la predicación que Jesús estaba citando en ese lugar oscuro. Y es la predicación que se tiene que seguir dando en todo lugar. Esa era la predicación de Juan el Bautista. Juan el Bautista, por esta predicación, fue encarcelado. Y Herodes pensó que había detenido ya la predicación, pero lo único que hizo fue propagarla más, porque cuando el ministerio de Juan el Bautista llega a su fin, comienza el de Cristo. Y quizás alguien se detenga para allá, pero nosotros debemos propagarlo y decir que solo Cristo salva, que solo Cristo transforma. Lamentablemente mucha gente cuando evangeliza y le dice a la gente: Cristo te ama y quiere que seas rico, Cristo te ama y Él te va a sanar. Sí, Él puede hacer eso, ya lo vamos a ver un poco más adelante, pero lo primero que tenemos que decirle a la gente es: vas camino al infierno. Estás transitando un camino ancho, es agradable, pero es de perdición. Tu familia se va a perder, tus hijos se van a perder. Y tienes que arrepentirte. Arrepentirte es darte la vuelta, cambiar del sentido que lleva tu vida. Caminar hacia Cristo, seguir sus pisadas, buscar las huellas de Él en su palabra, para ser salvo y para que haya salvación. Por eso hay mucha gente decepcionada. Por eso hay mucha gente que está molesta con el Señor, porque les dijeron: no, vas a ser rico, y no son ricos. No, el Señor te va a sanar de eso y no ha sanado de eso. No, el Señor va a solucionar aquel problema y no lo ha solucionado. Porque lo que Cristo vino es a cambiar el corazón de la gente, a salvarlo de la condición que estaba. Y en su gracia, dice la Escritura, si nos dio a su Hijo, ¿no nos dará también las otras cosas? ¿No tendrá cuidado de nosotros? ¿No proveerá? ¿No nos sustentará? ¿No nos sanará? ¿No tendrá compasión de nosotros? Por eso la predicación que garantiza nuestra vida es predicar el perdón de pecados. Decirle a la gente: tus pecados pueden ser perdonados si tú aceptas a Cristo, no importa cómo sean. Dice la Escritura que no importa si fueron rojos como el carmesí, vendrán a ser blancos como la lana, si quisieres y si oyeres. Tenemos que predicar que en Cristo podemos tener una vida nueva. Que la gente quizás diga: yo no puedo cambiar. Tú no puedes cambiar, pero tú acepta a Cristo y el Señor va a cambiar. Las cosas viejas pasaron y de aquí todas serán hechas nuevas en Cristo Jesús. Hay que predicar que al venir a Él tenemos la garantía de que nos sella. De que así como cuando compras algo, tú checas y dices: ¿será original o no? Si nosotros tenemos la garantía de que hemos sido sellados y somos hijos originales de Dios y pertenecemos a su reino. Y es la garantía hasta cuando Él venga. Cuando Él venga, Él buscará a quien tiene el sello original. Y hoy hay muchos sellos chafas, hay mucho clon, pero Él no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrar, eso va a cosechar. Los que pecan y siguen yendo en contra de Dios, dice que va a ser perdición. Pero si nosotros sembramos en lo espiritual, vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Y esa es la predicación. Predicar que el sufrimiento es parte del camino, de la formación, pero que en ese camino conocemos al Dios poderoso, conocemos al Dios que sustenta, al Dios que sana. Qué increíble ha de haber sido para Josué enfrentarse a Jericó y en obediencia, siendo un ejército, una fortaleza a la que iban a enfrentar, solo tener que caminar y marchar en silencio, sin quejarse, sin estar, no, es que yo pienso que está mal, es que yo digo que mejor así, es que yo sugiero, caminar sin hablar, sin hablar. Y los muros cayeron. No importa que se burlaban, no importa que los de Jericó desde arriba decían, están re locos esos cuates. Así dice el apóstol Pablo, es la locura del evangelio para los que se pierden, pero para nosotros, salvación de Dios, salvación de Cristo a nuestras vidas. Esa debe ser la predicación. Fíjese, Jesús se encuentra, bueno, más bien un hombre en Juan capítulo 3, un hombre lo va a buscar, se lo conoce, Nicodemo. En el capítulo 3, en el verso 1, dice, había un hombre de los fariseos se conocían toda la ley, toda. Y además era un principal, era importante, tenía un puesto. Y creo que el puesto lo tenía en el Sanedrín, porque más adelante aparece en ese concilio, que eran los que gobernaban, eran los que enseñaban, eran los que guiaban al pueblo. Y vino a Jesús de noche, no se atrevía a ir de día, porque ¿qué van a decir? Que está buscando a Jesús, que quiere caminar con él, que quiere saber de él. Y le dice, Rabí, maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro. O sea, vino como maestro, le dice. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y el Señor le dice, mira, déjate de cuentos, déjame de ser lisonjero conmigo. De cierto te digo, si no naces de nuevo, si no cambias, si no me recibes y tienes una vida nueva, no vas a poder ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dice, ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo siendo viejo? ¿Cómo puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, el que no naciere del agua y del Espíritu, el agua es la palabra de Dios, y la obra del Espíritu Santo, no puede entrar en el reino de Dios. Y usted puede ver en toda la Escritura que tanto la palabra como el Espíritu son inseparables. Iglesias que dicen, ya no está en operación el Espíritu Santo, pero tenemos la palabra, han quitado el agua y no pueden ver el reino de Dios. Iglesias donde solo es un mover del Espíritu Santo, sin la palabra, no pueden ver el reino de Dios, solo son emociones. Si no nacieres del agua y del Espíritu, no puedes entrar en el reino de Dios. Porque lo que es nacido de la carne es. Pero que lo que es nacido del Espíritu es transformado, es del Espíritu ahora. En el verso 13 le dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. Nadie puede llegar allá. Por eso tuve que venir yo, les dice Jesús. El Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en la cruz para sanar toda la picadura de la serpiente venenosa que ha traído pecado y que está matando a la humanidad. En el verso 16 usted conoce tan conocido el verso y dice, porque de tal manera fue tan grande el amor de Dios, tan inmenso, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. No. Es fuerte lo que te estoy diciendo, pero no viene a condenarte, sino para que el mundo sea salvo. El que en Él cree no es condenado, es salvo ya. Porque se está hundiendo y viene la salvación y cree y es salvo.
dice, perdón, porque no, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque está rechazando la salvación que Dios le está dando. No es porque el Señor lo venga a condenar, sino porque se está hundiendo, se está perdiendo y la salvación que viene a su vida la está rechazando porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios, en la única salvación. Y esta es la condenación, que la luz vino a ese mundo de oscuridad y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Esta es la predicación que se debe dar desde los púlpitos. Esta es la predicación que está trayendo el Señor a la sinagoga de ellos. Y dice la Escritura que las señales van a seguir a la predicación. Si nosotros predicamos correctamente, hermanos, dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Mire, Mateo capítulo 4, verso 23, al final, después de predicar en la sinagoga de ellas, dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, dice, y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo, y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los enfermos que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, y los endemoniados y lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. En Lucas capítulo 4, verso 46, dice, y les dijo, está hablando Jesús, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día para poder hacer esa obra en nosotros. Y se predicase el reino en su nombre al arrepentimiento, el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y en Marcos capítulo 16, verso 15, Él da la encomienda. Y ahora nos dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Esa es la responsabilidad que tenemos. No ir a predicar nuestros rollos, nuestros éxitos, nuestros milagros. No, ir y predicar el evangelio. ¿A quién? A toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales que Él hizo seguirán a los que creen en mi nombre. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Cuántos lo creen? Yo le invito a que se ponga de pie. Vamos a hacer algo. Seguramente usted tiene o conoce a alguien que está enfermo. Alguien a que usted ya le ha predicado, quizás algún familiar. Levante sus manos y vamos a orar por ellos. Vamos a interceder por ellos. Y vamos a pedirle a Dios que obre. Nosotros creemos en un Dios que sana. ¿Cuántos lo creen? Mire, yo soy un testimonio vivo. Los que no me conocen, los que me conocen lo saben. Y los que no, los médicos dijeron que yo no iba a poder estar aquí después del infarto que me dio. Y yo estoy aquí porque Él vive. Porque conozco un Dios que sana toda dolencia, que es poderoso,